Dios les bendiga a todos. Muy buenos días. ¿Qué tal están? Bendecidos. Ya hemos sido bendecidos y el Señor quiere seguir derramando bendición sobre nuestras vidas también a través de su palabra. Gloria a su nombre. Vamos a compartir su palabra como lo hacemos cada domingo y les suplico a todos poner mucha atención a lo que hoy vamos a exponer. Siempre he dicho que el estándar de Iglesia Cristiana Jesucristo es un estándar alto en cuanto a la caminata cristiana, pero el Señor nos da la gracia en abundancia para que cumplamos con los requerimientos que su palabra nos presenta. Realmente lo que nosotros hacemos acá solo es exponer la palabra del Señor y es su gracia la que nos permite cumplir con cada uno de sus preceptos. Y cuando aprendemos a depender de su gracia, entendemos perfectamente lo que Cristo dijo: mi yugo es fácil de llevar y es ligera mi carga. Entendemos también la escritura que dice que los mandamientos de Jehová, el Señor, no son gravosos. Gloria a su nombre. Estamos listos para los matrimonios, para la cena del día sábado, ¿verdad? Les animamos a todos a inscribirse y a no faltar. La iglesia organiza estas actividades para nuestra bendición. Todos los matrimonios, todos absolutamente, comenzando con el mío, necesitamos escuchar una y otra vez lo que el Señor tiene que decirnos a cada uno de nosotros como matrimonios. Amén. Gloria a su nombre. Muy bien. La iglesia primitiva, debido a que el Nuevo Testamento todavía no existía, para mantener frescas en su mente las verdades fundamentales que habían recibido verbalmente de los apóstoles, elaboraron una serie de credos que memorizaban y repetían ellos todo el tiempo para de esta manera ayudarse a tenerlos siempre bien presentes. Estas declaraciones son conocidas también como las palabras o los dichos fieles. Contenían de una forma condensada verdades fundamentales de su palabra, de la iglesia, que la iglesia debe conocer. Y según los eruditos, estos dichos fieles formaban parte de la himnología de los primeros creyentes. En las cartas pastorales encontramos 5 de ellos, 5 dichos fieles. Primero está en 1 de Timoteo 1:15. Palabra fiel, dice allí, y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Aquí se nos presenta de una manera condensada, resumida, la doctrina del pecado y la salvación por medio de Jesús. El segundo lo encontramos en 1 de Timoteo, capítulo 3 y versículo 1. Palabra fiel,
dice allí Pablo, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Inmediatamente después vienen todos los requerimientos que aquellos que desean un liderazgo, un obispado deben tener. Este dicho realmente era un incentivo para levantar los líderes en aquel entonces, pero líderes verdaderos, ya que no era tan fácil, no era nada fácil más bien, y por lo que vamos a estar viendo hoy, ser un líder, ser un pastor en el tiempo de la iglesia naciente. Tan necesarios eran los líderes en aquel entonces que se le puso música incluso a este dicho fiel. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Ellos de alguna manera memorizaban eso y recordaban la importancia de que líderes verdaderos fueran levantados. El tercer dicho fiel lo encontramos en Primera de Timoteo, capítulo 4, en el verso 7, en la segunda parte. Ahí dice, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Y dice Pablo, palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. En este dicho se ve la preeminencia que deben tener los ejercicios espirituales, piadosos, sobre los ejercicios físicos que en realidad para poco aprovechaban y aprovechan. No voy a detenerme en esos porque no voy a hablar de esos dichos, solo estoy mencionándolos a manera de introducción. El cuarto lo encontramos en Tito, capítulo 3 y verso 8. Palabra fiel es esta, y en estas cosas, dice Pablo, quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Este cuarto dicho fiel nos recuerda la importancia de hacer buenas obras, pero con mucha firmeza, porque Pablo dice acá, quiero que insistas en esto con firmeza. El punto es que hay que hacer buenas obras según este dicho fiel. Pero hoy, hermanos, estaremos considerando el quinto de los dichos fieles. En el pasado yo he hablado de estos dichos de una manera, digamos así, un poco general, pero hoy quiero detenerme específicamente en el quinto dicho fiel. Segunda de Timoteo, capítulo 2 y versículo 11 al 13. Dice de la siguiente manera, palabra fiel es esta, palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Verso 13, si fuéremos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Los teólogos le llaman a este dicho, fíjese bien lo que voy a decir, la canción del mártir. La canción del mártir. Y quiero decirles, en primer lugar, que esta escritura es tan solo una de muchas, de muchísimas, que jamás
abordarán aquellos que prediquen o que predican el mensaje desproporcionado de la prosperidad. Solo el nombre lo dice todo. La canción del mártir. La canción del mártir. ¿Saben algo? Cuando hablamos de la labor del Espíritu Santo en su iglesia, no solo debemos, hermanos, circunscribirnos a aquello que nos agrada del Espíritu Santo, como los milagros, como las sanidades, como los dones y las sobrenaturalidades, en fin. El Espíritu Santo lo es todo para nosotros ahora y vino a hacer muchísimas cosas en nosotros, en nuestra vida, en la iglesia. Pero no solo debemos pensar en aquello que nos agrada del Espíritu Santo. La razón más importante por la que el Señor lo envió es para darnos la gracia, porque uno de los nombres del Espíritu Santo es Espíritu de gracia. Es para darnos la gracia de convertirnos, si es necesario, en mártires. En otras palabras, estar dispuestos a morir por la causa de Cristo, por lo que creemos. ¿Por qué estoy diciendo esto? Las últimas palabras de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, antes de ascender, después de habérseles aparecido por 40 días a los discípulos, después de que Él había resucitado, sus últimas palabras antes de ascender fueron las siguientes. Hechos capítulo 1 y versículo 8. Pero recibiréis poder. Pero recibiréis poder. ¿Pueden repetir conmigo? Pero recibiréis ¿qué? Poder. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y continúa diciendo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Gloria sea el nombre del Señor. Ahora, esta palabra testigos que aquí encontramos, en el original es martur, que también significa mártir, Hermanos, si rastreamos el Nuevo Testamento, nos vamos a dar cuenta que efectivamente esa palabra también significa mártir. De hecho, en Apocalipsis, capítulo 17 y versículo 6, dice que la ramera hace guerra contra, se va en contra, como dice el 17:6 de Apocalipsis. El punto es que ahí se usa la palabra mártir en vez de testigos. Se usa la palabra mártir. Y recordemos que los dos testigos, Moisés y Elías, que van a regresar muy pronto durante la gran tribulación, ellos van a ser mártires también. Van a entregar su vida por el Señor después de profetizar por 3 años y medio. Así que, hermanos,
Cristo nos está de alguna manera capacitando a nosotros, dándonos el poder, no solo para dar testimonio al mundo entero, sino para estar dispuestos a morir por lo que nosotros creemos. Desglosemos esta declaración de fe, esta canción del mártir, y nos vamos a dar cuenta, en realidad, lo que conlleva ser un verdadero cristiano lleno del Espíritu Santo. Dios no quiere, hermanos, que seamos cristianos comunes y corrientes. Él desea que seamos creyentes dispuestos a morir incluso, si es necesario, por Cristo, así como Él puso su vida por nosotros. Empecemos. Dice 2 de Timoteo 2:11, palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Esta declaración, hermanos, para los primeros creyentes, en realidad era literal. Muchos hoy han tratado de explicar que aquí se está hablando simbólicamente de morir en las aguas del bautismo, como lo presenta Romanos 6. Otros piensan que se refiere a morir a lo que somos, a nuestros deseos, a nuestra vieja naturaleza, a nuestros afectos. Y por supuesto, creo que aunque se pueden hacer estas aplicaciones también, honestamente, no es lo que Pablo quiso decir. De hecho, como les dije, los teólogos le llaman a esta porción de la Escritura la canción del mártir. Sin ninguna duda, Pablo se refiere aquí, hermanos, entonces a estar dispuestos a morir literalmente por Cristo. De hecho, cuando Pablo escribió esto, su segunda carta a Timoteo, sabía que muy, pero muy pronto él iba a ser ejecutado. Él ya lo sabía. Segunda de Timoteo, capítulo 4 y versículo 6. Porque yo ya estoy para ser sacrificado, dijo él, y el tiempo de mi partida está cercano. Horas, días después, él fue decapitado, Pablo, después de escribir esta carta. En realidad, Pablo desde su conversión, fíjese bien, sabía su destino. Cuando fue llamado, Dios le dijo a través de Ananías, este discípulo desconocido, ¿entiende? Le dijo ahí en el 22 de los Hechos y verso 15, porque serás testigo suyo, la palabra mártir, serás mártir suyo a todos los hombres y de los que has visto, de lo que has visto y oído. O sea, vas a ser alguien que va a poner su vida delante de todos los hombres de lo que has visto y oído. Es lo que le está diciendo, lo que le dijo el Señor a Pablo en su conversión. Él sabía que él había sido elegido para entregar su vida por Cristo. ¿Qué le dijo Cristo a la iglesia de Esmirna a través de Juan? Ahí en Apocalipsis capítulo 2, versículo 8 en adelante. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postero, el que estuvo muerto y vivió. Mire la presentación de Cristo a la iglesia de Esmirna, casi como inicia este cántico del mártir, este quinto dicho fiel. El que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación. O sea, Cristo se está poniendo acá como un ejemplo, pues.
Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino son sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. Aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Tendréis tribulación por 10 días, pero ¿qué les dice? Sé fiel, ¿qué? Hasta la muerte. Hasta la muerte. ¿Qué le estaba anunciando Cristo a los de Esmirna, a los vencedores de Esmirna? Sean fieles hasta la muerte, y yo les daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. No les prometió que no iban a sufrir daño de la primera muerte, o sea, la muerte física como mártires. Todo lo contrario, se los está anunciando que eso les iba a pasar, pero que no tuvieran pena, porque la segunda muerte no iba a tener potestad sobre ellos. La segunda muerte es cuando las personas sean lanzadas al lago de fuego y azufre, porque sus nombres no están escritos en el libro de la vida. Pero esto no les sucederá a los mártires. Aquí vemos entonces claramente que Cristo le dice a los vencedores que para obtener la corona de la vida y no sufrir la muerte segunda, deben ser fieles hasta la muerte. En otras palabras, poner su vida por Cristo si es necesario. Hermanos, ustedes me han oído decir a mí muchísimas veces esto, y lo vuelvo a decir. Si de todas maneras todos vamos a morir, porque todos vamos a morir, ¿entiende? Que sea por algo que valga la pena, que sea por algo que valga la pena, que sea mejor por Cristo. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Pensemos en los 12 apóstoles, pensemos en ellos. Con excepción de Juan, todos murieron martirizados. Bueno, y de Judas, que se ahorcó, pero lo estamos sustituyendo por Matías. Todos murieron martirizados. Pero ellos, ¿sabe? Ya lo sabían. Ellos sabían que ese era su destino. Como vimos, Jesús se los dijo claro antes de ascender, que ellos iban a recibir el poder sobrenatural del Espíritu Santo para ser mártires en Jerusalén, en Judea, en toda Samaria y hasta lo último de la tierra. Él se los había dicho ya. Todos, con excepción de Juan, fueron martirizados. Jacobo, hijo de Zebedeo, fue decapitado en el año 44 después de Cristo, y ese registro lo tenemos en el libro de los Hechos, en el capítulo 12 y versículo 2. Felipe, uno de los 12 también, fue crucificado en el año 54 después de Cristo. Mateo, el publicano, fue traspasado por una espada en Etiopía en el año 60 después de Cristo. Santiago, o llamado también Jacobo el menor, hijo de Alfeo, fue crucificado en Egipto. Matías, el que sustituyó a Judas Iscariote, fue apedreado y decapitado. Andrés, después de haber sido azotado severamente por 7 soldados, lo ataron a una cruz en forma de X, desde donde siguió predicando a sus verdugos durante 2 días, hasta que ya no soportó más y murió. Simón el cananita fue crucificado. Pedro también fue crucificado, solo que de cabeza. Leveo o Judas el Tadeo, unos dicen que murió crucificado y otros dicen que murió a flechazos. Bartolomé fue azotado, desollado vivo y crucificado. Tomás fue atravesado por una lanza
y Juan fue el único que murió de anciano por causa natural. Sin embargo, no fue esa la intención de sus enemigos, de los enemigos de Dios y del Evangelio. La tradición dice que la sentencia de muerte designada a Juan fue una lenta inmersión en un caldero de aceite hirviendo. Sin embargo, cuando lo introdujeron en el caldero, él sencillamente no se quemó. Similar a lo que les sucedió a los jóvenes hebreos allá en Babilonia. A los amigos de Daniel en el horno de fuego. Así se registra que hicieron con Juan, pero él no murió de esa manera. Él murió de anciano. Pero la lista de mártires, hermanos, continúa, no termina allí. Esteban, el diácono, murió apedreado. Jacobo, el hermano de Jesús, quien escribió la epístola de Santiago, le llamaban a él rodillas de camello, porque tenía mucha callosidad en sus rodillas de tanto orar. Él fue lanzado desde el pináculo del templo, unos 30 metros de alto, y como no murió, cuando cayó y quedó vivo, destrozaron su cráneo a garrotazos. Ignacio, pastor de Antioquía, fue devorado por las fieras en un coliseo romano. Policarpo, pastor de Esmirna, y Papilo, pastor de Tiatira, ambos los colgaron en un potro, les desgarraron su cuerpo con flagelo y después, aún vivos, los llevaron al anfiteatro, donde fueron clavados y colgados en un madero. Juntaron leña debajo de ellos y les prendieron fuego. Pionio también murió en la hoguera. Máximo murió apedreado. Justino fue azotado y decapitado, etcétera, etcétera. Y la historia sigue. La historia del cristianismo está saturada de mártires desde sus inicios, pasando por el oscurantismo, la Reforma y hasta nuestros días. Algunos anteriores a la Reforma fueron Pedro de Bruys. Él era un intrépido misionero francés. Él fue capturado por los católicos mientras predicaba y fue quemado vivo en el año 1124. Juan Hus de Bohemia murió en la hoguera en 1415. Jerónimo de Praga, después de una larga tortura de un año en un calabozo donde su cuerpo se llenó de úlceras, fue quemado en la hoguera en Constanza en 1416. Savonarola, él y dos de sus mejores discípulos, Silvestre y Bonvicini, fueron colgados en una horca sobre una hoguera en 1498. ¿Y qué podemos decir de los miles y miles de mártires de la Reforma hasta nuestros días? ¿Qué podemos decir de los mártires de hoy? Sobre todo ahí en la ventana 1040, donde se restringe y se prohíbe el Evangelio. Es increíble la cantidad de mártires que tenemos hoy. Algunos aseguran que superan aún a los mártires de la iglesia primitiva. Y aunque esto que voy a decir no le gusta oír a la gente y aún a la iglesia, tengo que decirlo, porque así es. ¿Sabe? Estoy convencido que la gran tribulación que pronto viene les dará la oportunidad, les dará el honor a muchos a ser mártires, Por supuesto, aunque Él escogió para eso, aquellos que Él escogió para eso,
Pues aunque todos debiéramos estar, hermanos, dispuestos a entregar nuestra vida por Cristo, a morir por Él, no todos van a tener ese honor, no todos van a tener ese gran privilegio. ¿Sabe? Cuando no podamos comprar o vender porque no aceptamos la marca de la bestia en la frente o en la mano derecha, ahí se va a ver quién es quién realmente. Usted dirá, pero la cosa está complicada entonces. Sí, empecé hablando y diciendo que los estándares que nos presenta la Escritura son muy elevados y queremos ajustarnos a lo que la Biblia dice, no al evangelio popular que se predica hoy. Relajémonos. Para eso vino el Espíritu Santo, para darnos la gracia, el poder, la capacidad de estar dispuestos a morir por Cristo. Dios va a derramar en estos postrimeros tiempos de su gracia en abundancia a aquellos que han sido designados por Él para tener ese privilegio, ese honor. Y el premio, hermanos, es invaluable, es invaluable. El texto que nos ocupa, la palabra fiel que nos ocupa, la quinta, dice de la siguiente manera, sigue diciendo de la siguiente manera, leámoslo el verso completo, o por lo menos la primera parte completa. Segunda de Timoteo 2:11, si somos muertos con Él, hasta ahí hemos hablado, también, mire lo que dice, también viviremos con Él. ¿Cuántos dan gloria al Señor? También viviremos con Él. Gloria a Dios. Sin duda, todos aquellos que han muerto y mueran en el futuro por Cristo como mártires, según estamos viendo aquí en esta escritura, tendrán participación, el privilegio de tener participación en la primera resurrección, en la primera resurrección. Ellos sí están garantizados. No estoy diciendo que muchos que no han sido mártires no se vayan a ir en la primera resurrección, claro que sí, pero estos están garantizados. Apocalipsis capítulo 20 y versículo 4 dice de la siguiente manera: y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los que decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Lo que había dicho es la oportunidad de oro que vamos a tener la iglesia postrera de ser parte de esa compañía. ¿Entiende? Pero para eso no hay que adorar a la bestia y no hay que dejarse sellar también. Entonces seremos, si es que estamos incluidos dentro de los que Él escogió para ser mártires. ¿Entiende? Porque gran parte de la iglesia va a ser protegida, eso ya lo sabemos también, según Apocalipsis. Muy bien, verso 5, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Sí, habrá una resurrección después, pero es una resurrección general. Hermanos, sí, morimos, también viviremos. Es lo que está diciendo. Nos está prometiendo el Señor que seremos o serán aquellos que pongan su vida por Él parte de la primera resurrección de la iglesia gloriosa, pues. Hebreos capítulo 11 y verso 35, voy a leer la Nueva Versión Internacional. Hubo mujeres que por la resurrección recobraron a sus muertos. Otros, en cambio, fueron muertos a golpes
pues para alcanzar una mejor resurrección no aceptaron que los pusieran en libertad. Aquí se ve que hay personas que aunque se les da el chance de ser libres, no aceptan, porque ellos saben que el galardón para los mártires es muy alto, y quieren ganar una mejor resurrección. Ellos no quieren ser parte de la segunda resurrección después de 1000 años, sino quieren ser parte de la primera resurrección cuando Cristo venga por su iglesia. Pero sigamos con la canción del mártir. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 12. Ahora, si sufrimos, también reinaremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Sin ninguna duda, el sufrimiento es el camino al reino. Sin la cruz no puede haber reino, no puede haber corona. Ciertamente la iglesia ha heredado el sufrimiento de la cruz, pero también ha heredado el reino. La iglesia es participante tanto de la vergüenza y sufrimiento de la cruz como de la gloria de su reino. Pero si queremos esa gloria, tenemos que aceptar la primera parte, el sufrimiento. Pablo, después de ser apedreado y dado por muerto ahí en Listra, dijo en el capítulo 14 de los Hechos y versículo 22, es necesario, dijo, que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Sí, si sufrimos también reinaremos con Él, dice nuestro cántico del mártir. Es necesario, dice Pablo acá, que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. El tema del sufrimiento por Cristo es uno de los grandes temas de la Biblia. Hoy, lamentablemente, muchos predicadores de la prosperidad y de la superfe jamás abordan estos tópicos, estos temas. Sencillo, porque no son atractivos para su propósito. En sus disertaciones solo presentan una cara de la moneda, ofrecen una vida llena de prosperidad, llena de éxito, creándoles falsas expectativas a sus oyentes. No predican esto porque eso ahuyenta a la gente. ¿Entiende? Ellos predican el éxito, pero el éxito no según Dios, sino el éxito como lo interpreta el mundo. El mundo tiene su propia interpretación de lo que es éxito, pero nosotros tenemos una interpretación totalmente diferente a lo que es éxito. Ahí les va una perla. Éxito es hacer la perfecta voluntad de Dios. Éxito es estar en la perfecta voluntad de Dios. Eso es éxito. Pregunto, ¿Cristo fue exitoso? ¿Cristo hizo la perfecta voluntad de Dios al sufrir y morir en la cruz o no? ¿Sería la perfecta voluntad de Dios que Pablo padeciera tanto y muriera decapitado? Y que Pedro fuera crucificado de cabeza y los otros apóstoles, como ya vimos. Hermanos, definitivamente sí, subrayado, fue su perfecta voluntad. Sus vidas fueron exitosas. Ese era el plan de Dios para ellos. El éxito según Dios no es como el éxito según el hombre, como muchos tratan de convencernos. Los promotores de la superfe predican sistemáticamente en contra del sufrimiento. Para ellos todos debieran ser ricos.
Pero no fue eso lo que dijo Cristo. Cristo dijo: a los pobres siempre los tendréis con vosotros. ¿Y qué me dicen del mendigo, ese santo mendigo llamado Lázaro, que estaba ahí mendigando frente a la casa de este hombre rico, lleno de llagas, tirado ahí? Hasta los perros llegaban ahí a lamer sus llagas. Terrible, pero era un hombre santo. No podemos ignorar esas escrituras, ¿entiende? Mendigo, pero santo, y fue al paraíso, mientras que el rico fue al infierno. Para los de la superfe no debieran haber ni siquiera enfermos. Por Dios santo, por Dios santo. ¿Quién era el hombre justo, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal? Job. ¿Entiende? Y vaya qué enfermedad la que él tuvo. Pero su esposa era de la superfe. Su esposa era de la superfe. Ella no estaba de acuerdo con la doctrina de Job. ¿Entiende? Ella le dijo a su esposo: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Mira todo lo que nos ha pasado. ¿Qué pasó con tu fe, con tu doctrina? ¿Qué pasó con tu Dios? ¿Entiende? Pero ¿qué le respondió Job? ¿Aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete, dice ella. ¿Pero qué respondió Job? Como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. Como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Mire lo que está diciendo Job. Hermanos, perdonen, pero la iglesia no es la secta pare de sufrir. No. Tenía razón Tertuliano cuando dijo: el hombre que tiene miedo a sufrir por Cristo no puede pertenecer a aquel quien sufrió por él. Y por favor, hermanos, no me malentiendan, no me malinterpreten. No estoy diciendo que Dios se complace en que suframos. No, yo no estoy diciendo eso. El mensaje de la fe y la prosperidad ciertamente es bíblico, pero hay que saberlo plantear y no debemos llevarlo a un extremo, Debemos predicar todo el consejo de Dios. Debemos aprender a dividir correctamente la palabra de Dios. Amén. Fíjese que mientras muchos predican en contra del sufrimiento, pareciera que Pablo lo promueve. Segunda de Timoteo capítulo 2 y versículo 3, Pablo dice: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y en segunda de Timoteo 3:12, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mire lo que dice: todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. En realidad, no se puede, hermanos, divorciar la vida piadosa del sufrimiento. Los padecimientos vienen en el mismo combo, en el mismo paquete del cristianismo verdadero. No vienen en el combo del falso cristianismo, sino en el cristianismo verdadero. Es un privilegio de los piadosos, no de los carnales. Cristo dijo en Lucas 22, 28 y 29: porque vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas.
Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí. Una vez más se confirma que las pruebas, las tribulaciones, los padecimientos son el camino al reino. Yo pues os asigno un reino. Ustedes que me han seguido en las tribulaciones, en las pruebas. También Cristo dijo en Mateo 5, 10 en adelante, todos conocemos esa escritura: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Hermanos, en realidad sufrir por Cristo, hermanos, es un honor, es un privilegio, y lo que debería provocar en nosotros, hermanos, es gozo, es alegría, y no amargura, no depresión, sino gozo, alegría. Aquí leímos 5:10 de Mateo: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Notemos cómo el reino está asociado con la persecución, con el padecimiento, con el sufrimiento. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperaren y persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos. Sí, en lugar de deprimirnos, debemos gozarnos. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Cuando entendemos que la clave para obtener el reino de los cielos es el padecimiento, hasta nos gozamos en las aflicciones y hasta anhelamos los padecimientos, pero los padecimientos por Cristo, por supuesto. Pablo decía en Colosenses capítulo 1 y verso 24: ahora me gozo en lo que padezco. Es que Pablo entendía, pero ¿por qué la iglesia no entiende? Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta, las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Hermanos, gocémonos cuando padecemos por ser cristianos. Es un privilegio, es un honor sufrir por Él. Pablo dijo en Filipenses 1:29: Dios les ha concedido el honor no solo de creer en Cristo. Estoy leyendo la versión Palabra de Dios para Todos. Dios les ha concedido el honor no solo de creer en Cristo, sino también de sufrir por Él. Es un honor, es un privilegio. Yo sabía que no iban a haber amenes. Yo lo sabía. Pero ¿qué hacemos con estas escrituras? Las arrancamos de la Biblia. Y lo bonito es que todo está balanceado. Sí, vamos a morir, pero vamos a vivir. Sí, vamos a sufrir, pero vamos a reinar. Ese es el punto. Una de cal y una de arena. Pero para vivir hay que morir. Y para reinar hay que sufrir. Es lo que ahí dice. Primera de Pedro capítulo 4 y versículo 12: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Gloria al Señor. Ahora, hermanos, debo hacer una aclaración. Muchos cristianos ciertamente están sufriendo, pero no por Cristo. En realidad, lo ideal es que si vamos a padecer por algo, que sea padecer por Cristo, ¿entiende? Sin embargo, debido a que hoy, por ejemplo, en países como el nuestro, ser cristiano hasta es una moda y prácticamente no hay persecución ni padecimientos por ser cristiano, más de que no le hable la tía o, ¿entiende?, o lo rechacen los amigos. Esos son los grandes padecimientos de la iglesia de hoy.
Así que, debido a que en nuestros países, el país, aquí en Guatemala, por ejemplo, ser cristiano es una moda y no hay persecución ni padecimiento, entonces Dios permite y utiliza otros tipos de sufrimiento en nosotros para hacer su obra en nosotros y para conducirnos a la perfección. Él de todas maneras va a sacar provecho de cualquier otro sufrimiento para perfeccionarnos, pero no es el sufrimiento ideal que debiéramos tener. ¿Sabe? Cuando alguien está pasando alguna tribulación de cualquier índole, ya sea familiar, económica o de salud, y me pide consejo, yo siempre le digo que se pregunten o que le pregunten a Dios, ¿por qué? ¿Por qué me está sucediendo esto? ¿Por qué me está sucediendo esto? Siempre, hermanos, siempre pregúntese ustedes cuando le esté sucediendo algo, cuando esté en una tribulación. Algunos enseñan que uno no debe preguntarle a Dios ¿por qué? Sino que debe preguntarle ¿para qué? ¿Para qué me está pasando esta situación? Ellos, de alguna manera, pretenden ser muy espirituales, aceptando supuestamente la tribulación que están pasando como la voluntad de Dios. Pero yo creo que debemos pedirle a Dios entendimiento de ambas cosas. Debemos preguntarle al Señor, debemos pedirle entendimiento de ¿por qué? ¿Y para qué? ¿Por qué me está sucediendo esto? ¿Y para qué me está sucediendo esto? ¿Sabe? 3 de los 7 espíritus de Dios que nos presenta Isaías capítulo 11 y versículo 2, 3 de los 7 son el conocimiento, el espíritu de conocimiento, el espíritu de entendimiento, otras versiones traducen inteligencia, pero realmente en el original es entendimiento, y otro más, el de sabiduría. El conocimiento, el espíritu de conocimiento nos revela los hechos, pero el de entendimiento nos muestra el por qué y para qué de los hechos. El por qué y para qué de los hechos. Y el de sabiduría nos muestra cómo proceder con esa información que nos ha dado el espíritu de conocimiento y el espíritu de entendimiento. Cuando estamos entonces en tribulación, siempre pidámosle a Dios el espíritu de entendimiento para saber el por qué nos está sucediendo y para qué nos está sucediendo lo que nos está sucediendo. Hay muchos sufrimientos de gratis, que no son necesariamente los sufrimientos ideales. Muchos están sufriendo por sus pecados, así de sencillo. Están sufriendo porque se está cumpliendo en ellos el principio de la siembra y la cosecha. Están cosechando los pecados del pasado. Todo lo que el hombre sembrare, dice Pablo en Gálatas 6, 7, 8, eso también segará. El que siembra para su carne, de su carne va a segar corrupción, ¿entiende? Así que muchos están sufriendo. Que fumó toda la vida, después resulta con, ¿qué? ¿Cómo se llama eso? Efisemas, con toda clase de problemas. Eso es sufrimiento por su pasado, pues. ¿Entiendes? Otros bolos están con cirrosis, chuparon, pues. No metamos a Dios ni al diablo. Otros por mujeriegos están ahí con grandes problemas con la mujer y los hijos y divorciados y mil cosas, ¿entiende? Y otros hasta con enfermedades, sida y qué sé yo, ¿entiende? Otros sufriendo porque su vida pasada fue de drogadicción y ahora están pagándoles los elotes que se comieron. Otros por delincuentes, ¿entiende? Esos sufrimientos, ahí sí que como dije, son de gratis, ¿va?
Pero hay otros que están sufriendo por imprudentes. Saben que no tienen que comer eso y lo comen, les hace daño, pues. Y ahí están sufriendo. No me digan que están sufriendo por Cristo. Que Cristo está sufriendo, que Cristo está sacando provecho de ese sufrimiento para tratar con usted, definitivo. Me subo al techo, me caigo, yo estoy sufriendo por tonto, ¿para qué me subí al techo yo? ¿Entiende? Por el enemigo también, muchos están sufriendo por el enemigo. Dios muchas veces permite la injerencia demoníaca en sus hijos para que aprendan a batallar, para que aprendan a pelear contra las huestes del infierno, ¿entiende? Para que caminemos en santidad. Generalmente se piensa que el diablo solo ataca cuando una persona ha pecado. No. Cristo no pecó y el diablo lo vivía atacando todo el tiempo, ¿entiende? Pues hay sufrimientos también que provoca el enemigo. Pero esos son otra clase de sufrimientos. Hay enfermedades naturales, ¿entiende? No podemos nosotros decir que eso es por Cristo, pues. Castigo de Dios también. Hay otros que están sufriendo porque Dios los está castigando. Y esa es una de las razones principales por las que la gente sufre, porque Dios los está reprendiendo. Pero Hebreos capítulo 12 y verso 6 dice: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Así que hay que soportar la disciplina. Es lo que Pablo dice. Mis queridos hermanos, no nos resistamos a los castigos de Dios cuando Él nos está disciplinando. Todo lo contrario, esto garantiza, según Pablo nos menciona, que somos sus hijos. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Así que no resistamos a los castigos de Dios. Todo lo contrario, esto garantiza que somos sus hijos y que nos ama. Porque Apocalipsis también dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Así lo dice el 3:19 de Apocalipsis. También muchos están sufriendo porque Dios los está examinando, Dios los está probando. Carísimos, no os maravilléis, dice Pedro, cuando sois examinados por fuego, lo cual se hace para vuestra prueba. Esa es una prueba, es un examen. No es por otra cosa más que un examen de Dios, una prueba de Dios. Y Santiago dice: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y más abajo dice: porque eso se hace para que lleguemos a ser perfectos y cabales, sin que nos falte nada. ¿Entiende? Así que debemos gozarnos en las pruebas, en los exámenes que Dios nos pone, que nos llevan hacia la perfección. Hermanos, sufrir por Cristo y padecer por causa de una prueba o de un examen de Dios, eso sí yo lo considero válido. Eso sí que lo considero válido. Pero las otras razones que vimos, no. Esos sufrimientos son el plan B, no el plan A de Dios. Sin embargo, como les mencioné, aunque el plan B no es su perfecta voluntad, Él siempre saca provecho de esos sufrimientos que nos ganamos ahí de gratis. Romanos capítulo 8 y verso 28 dice: sabemos que los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien, y esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Y este versículo yo he visto cómo lo malinterpreta la gente. Aquí se está hablando del plan B, no del plan A. Sí, Él va a sacar un provecho, definitivamente. El plan A de Dios, o sea, los sufrimientos ideales son entonces sufrir por causa de Cristo y sufrir porque Él está poniendo una prueba, un examen a nosotros para promovernos a otro nivel. Amén.
En resumen, Dios usa los sufrimientos, y aunque varios de los sufrimientos que pasamos no son el plan A de Dios, Él los usa para nuestro bien. Pero Pablo sigue diciendo en el Cántico del Mártir: si sufrimos, también reinaremos con Él. Y la segunda parte del verso 12 dice: si le negáremos, Él también nos negará. Hermanos, en aquel entonces ser cristiano, como les dije, no era fácil. Ellos necesitaban recordarse estos credos constantemente, porque con facilidad ellos podían negar al Señor. La persecución era terrible. Y si ellos negaban al Señor, ahí dice que Él los iba a negar también. Y eso se lo recordaban ellos todo el tiempo cantando. Lo tenían en su mente, porque cuando se canta algo se le queda a uno. Ellos se sabían de memoria esto. Pero esto, hermanos, ya lo había dicho Cristo en Mateo capítulo 10, verso 32 en adelante, y ellos realmente solo estaban recordando lo que Cristo había dicho. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Hermanos, ahí está muy claro. Afortunadamente tenemos hoy el recurso del arrepentimiento. ¿Cuántos se recuerdan de un hermano amado que negó al Señor 3 veces? Pero él se arrepintió. Tenemos el recurso del arrepentimiento, y Dios lo restauró poderosamente a Pedro, y lo puede restaurar a usted si usted en algún momento le ha negado. Y por último, y termino, dice nuestro canto del mártir: si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Hermanos, esa es su naturaleza. Él es fiel. Así lo dice Apocalipsis 19:11. Él es fiel y verdadero. Él es fiel. Y por supuesto su deseo es que nosotros también seamos fieles, que tengamos su misma naturaleza, que también nosotros seamos fieles. Pero ahí dice si fuéramos infieles. Sí, si fuéramos infieles, solo hay un camino: el arrepentimiento. El arrepentimiento verdadero. Y como Él es fiel, Él nos va a perdonar si hay un arrepentimiento genuino. Dios no se puede negar a sí mismo. Ahora, si somos infieles y no nos arrepentimos, no estemos diciendo sí, pero Él es fiel. Sí, pero Él es fiel. No. Si somos infieles y no nos arrepentimos, es claro que a pesar de su fidelidad, Él nos va a negar. Lo acabamos de leer, que si le negaremos, Él nos negará. ¿Entiende? Debemos tener mucho cuidado con no malinterpretar esta escritura, porque esta es otra de las escrituras que todo el mundo malinterpreta. Muchos usan este versículo para justificar su infidelidad. Sí, aunque seamos infieles, Él permanece fiel. Por supuesto que sí. Sigue siendo infiel y Él lo va a negar, porque ahí lo acabamos de leer. Ahora, si se arrepiente, esa es otra cosa. Amén. Gloria sea al Señor. Mis hermanos, que este precioso canto del mártir nos sirva a todos de inspiración para vivir una vida consagrada a Dios. Una vida consagrada a Dios. Yo entiendo que el reto
que nos presenta aquí este cántico, esta palabra fiel, es choqueante, es traumático, es muy fuerte, no es fácil. Pero igual, todos debiéramos estar dispuestos a sufrir y a morir por Él, porque para eso vino el Espíritu Santo. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros de lo alto el Espíritu Santo, para ser mártires, dispuestos a morir por mí, es lo que está diciendo Cristo ahí, en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Pónganse de pie. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra tan preciosa, Señor. Ayúdanos, por favor. Ayúdanos, por favor. Con tu Espíritu Santo, danos la gracia abundante para estar dispuestos, Señor, a cumplir al pie de la letra estas escrituras. No queremos ser creyentes comunes y corrientes. Señor, sabemos que el estándar que nos presenta tu palabra, el nivel que nos presenta tu palabra, es muy elevado, es muy alto. Y no podemos obviar estas escrituras. Señor, danos la gracia. Ejercítanos todo el tiempo, Señor, a poner nuestra vida por ti. Hoy, aquí en nuestro país, no necesariamente tenemos que morir físicamente por ti, pero sabemos que un día probablemente vamos a tener que hacerlo. De momento, Señor, ejercítanos a poner nuestros afectos, nuestros deseos por ti, a morir a lo que somos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Dios les bendiga.